Imagina una ciudad situada a 4.000 metros de altura. Un lugar donde el aire es tan fino que cuesta respirar y el frío congela hasta los huesos. Ahora, imagina que esa ciudad, en medio de la nada, tiene más habitantes que Londres, más lujo que París y más dinero que cualquier capital europea. En el siglo XVI, este lugar existió. Se llamaba Potosí. Fue la caja fuerte del mundo. Se decía que con la plata que sacaron de allí, se podría haber construido un puente directo desde Sudamérica hasta España. Y con los huesos de los que murieron extrayéndola, se podría haber construido un puente de vuelta. Esta ciudad financió guerras, construyó imperios y dio origen al capitalismo global tal como lo conocemos. Pero tenía un precio que no pagaron los reyes, sino millones de personas, anónimas, condenadas al infierno. Hoy vamos a descender a las entrañas del Cerro Rico, la montaña que se comió a los hombres. Antes de que el primer barco español cruzara Atlántico, la montaña ya estaba allí, dominando el horizonte del altiplano boliviano. Los pueblos locales la llamaban Sumocó, la montaña hermosa. Pero hay una leyenda que explica por qué los incas, que eran expertos mineros, no la tocaron. Cuentan las crónicas que, casi un siglo antes de la llegada de los españoles, el emperador inca Huayna Cápac ordenó excavar en busca de metales preciosos. Pero justo cuando sus mineros clavaron las herramientas en la roca, una voz atronadora salió de las profundidades y les dijo en su lengua: «No toquéis la plata de este cerro, porque es para otros dueños aterrorizados». Los incas huyeron y rebautizaron el lugar. Ya no sería solo la montaña hermosa. Empezaron a llamarla Potosí, que en su lengua significaba estruendo o explosión. La montaña estaba guardando su tesoro para una civilización que no conocería el miedo. Año 1545, el imperio inca ha caído. Los españoles buscan desesperadamente El Dorado, esa ciudad de oro que nunca aparece. Pero la verdadera riqueza no era de oro, era blanca. Un indígena llamado Diego Hualpas se pierde en la montaña. Hace mucho frío. Para sobrevivir a la noche, enciende una fogata contra la pared de roca. El fuego arde durante horas y al amanecer, cuando Diego despierta, ve algo extraño. El calor ha derretido la roca. Pequeños hilos brillantes corren por el suelo, plata líquida, plata pura. Diego intentó guardar el secreto, pero la codicia es difícil de ocultar. Cuando los españoles se enteraron, la fiebre se desató. No vieron una montaña sagrada. Vieron un cajero automático infinito. Tomaron posesión del cerro en nombre del rey y le pusieron el nombre con el que pasaría a la historia: el Cerro Rico. La profecía se había cumplido, los otros dueños habían llegado. Lo que sucedió después fue una locura demográfica sin precedentes. Potosí nació de la nada, en un clima hostil donde no crecía ni la hierba. Pero en pocas décadas ya tenía 160,000 habitantes. Para que te hagas una idea, en esa misma época, Potosí era más grande que Londres, más grande que Sevilla y rivalizaba con París. Era el lejano oeste siglos antes de que existiera el lejano oeste. La ciudad estaba llena de aventureros, tahúres, prostitutas y nobles arruinados que buscaban fortuna. Se dice que en Potosí, una herradura de caballo valía su peso en plata porque el hierro escaseaba. Las fiestas duraban semanas. Los altares de las iglesias se construían con plata maciza. Se cuenta que en una procesión de Corpus Christi, los vecinos quitaron los adoquines de la calle y pavimentaron el suelo con barras de plata solo para que pasara el santo. Miguel de Cervantes acuñó una frase que todavía usamos hoy para decir que algo es increíblemente valioso: vale un Potosí. Pero toda esa luz proyectaba una sombra muy larga. ¿Quién sacaba esa plata? Los españoles no se iban a ensuciar las manos. El virrey Francisco de Toledo instauró un sistema perverso rescatado de los incas, pero llevado al extremo: la mita. Era una sentencia obligatoria. Cada año, miles de indígenas eran reclutados forzosamente de sus aldeas, a veces a cientos de kilómetros de distancia, y obligados a marchar hacia Potosí. Los cronistas de la época cuentan algo desgarrador. Cuando los reclutadores llegaban a un pueblo, las familias celebraban los funerales de los hombres antes de que se fueran. Sabían que la mayoría no volvería. Los despedían como a muertos que caminan.
Hijos, padres, hermanos, arrancados para alimentar la montaña. Si Potosí era impresionante desde fuera, por dentro era una pesadilla. Los mineros, conocidos como mitayos, trabajaban en turnos que podían durar días enteros sin salir a la superficie. Vivían en la oscuridad total, alumbrados solo por velas de cebo atadas a la frente o a los dedos. Tenían que bajar por escaleras de cuero resbaladizas con sacos de 40 kilos a la espalda. Un paso en falso significaba caer al vacío. Pero la caída no era lo peor. Lo peor era el polvo de sílice. Al picar la roca, el polvo entraba en sus pulmones y los cristalizaba, la silicosis. Una muerte lenta y asfixiante. Y si no era el polvo, eran los derrumbes o el gas. Para soportar el terror, el hambre y el agotamiento, masticaban hoja de coca sin parar. Era lo único que los mantenía de pie. Un monje español de la época, Fray Domingo de Santo Tomás, escribió: «No es plata lo que se envía a España, es sudor y sangre de indios». Pero la verdadera arma de destrucción masiva llegó con la tecnología. Al principio, fundían la plata con fuego. Pero cuando las vetas ricas se agotaron, empezaron a usar mercurio para separar la plata de la roca impura. El proceso requería que los indígenas pisaran descalzos una mezcla de agua, plata molida y mercurio tóxico durante horas. El mercurio entraba por los poros, llegaba al cerebro. Los dientes se caían, el cuerpo temblaba incontrolablemente. Perdían la razón. Potosí consumía vidas humanas como si fuera combustible. La cifra de muertos, directos e indirectos, se cuenta por millones. Es, posiblemente, uno de los mayores genocidios laborales de la historia. Y aquí viene la ironía suprema, toda esa muerte. ¿Para qué sirvió? La plata de Potosí no se quedó en los Andes, ni siquiera se quedó en España. España usaba esa plata para pagar sus deudas con banqueros alemanes y genoveses y para comprar productos de lujo de China. De hecho, la economía de la dinastía Ming en China dependía de la plata de Potosí. El real de A8, la moneda acuñada con metal boliviano, fue la primera moneda de reserva mundial, el dólar de la época. Potosí conectó el mundo. Hizo posible el comercio global. Europa se modernizó, se construyeron palacios y se financiaron revoluciones industriales. Todo gracias al sacrificio de un pueblo olvidado en las montañas. ¿Qué queda hoy de todo eso? Cuando la plata empezó a escasear y el precio cayó, la ciudad entró en decadencia. Los ricos se fueron, los palacios se vaciaron. Hoy, Potosí es una ciudad pobre en uno de los países más pobres de Sudamérica. Pero el Cerro Rico sigue ahí, y lo más triste es que siguen excavando. Miles de mineros cooperativistas siguen entrando cada día, en condiciones casi tan precarias como hace 500 años, buscando las migajas de plata y estaño que quedan. Dentro de la mina, los mineros ya no rezan a Dios, rezan al tío. Una figura del diablo hecha de barro a la que le ofrecen cigarros y alcohol para pedir protección. Dicen que Dios gobierna arriba, en la superficie, pero bajo tierra, en la oscuridad, el dueño sigue siendo el diablo. Eduardo Galeano escribió en Las Venas Abiertas de América Latina: Potosí es hoy una pobre ciudad de una Bolivia pobre. La ciudad que más dio al mundo es la que menos tiene. La historia de Potosí es la historia de la economía mundial. Una lección brutal sobre cómo la riqueza de unos pocos se construye, casi siempre, sobre la tragedia de muchos. La próxima vez que veas una joya de plata, recuerda que hubo una montaña que sangró para que el mundo pudiera brillar.